ya desde el lunes ya comenzamos con lo que es la materia en sí. Vamos a comenzar recordando un poquito. Hoy día igual vamos a recordar un poquito, pero más que nada así a modo de conversación, ¿ya? Esta semana es como para ponernos al día, ponernos ya en poder ver los distintos problemas que pueda haber, distintos problemas de horario tal vez, de choques de horario y cosas por el estilo, como nos ocurrió ayer, que a mí no me figuraba por ninguna parte que tenía clase con ustedes y a ustedes sí que tenían clase conmigo. Entonces, ese tipo de cositas es lo que estamos como una marcha blanca esta semana para comenzar ya desde el lunes con las clases 100% online. Mientras tanto, como conversamos ayer, aparentemente, o sea, la idea del colegio es que comencemos con las clases online durante el mes de marzo y que ojalá en abril poder estar en clases presenciales, ¿ya? Pero como se ve la cosa, ustedes seguramente han visto noticias, la cosa no está buena, o sea, todo lo contrario. A pesar de que parece que con esto de la vacuna, donde hay gente que ya nos hemos vacunado, yo ya estoy vacunado, pues bueno, la primera dosis, eh, parece que la gente se ha relajado, donde saben que llegó la vacuna y que eso va a controlar un poquito la situación. Eh, no, no es tan así, no se ha controlado tanto. Parece que ha sido peor la cosa porque hay muchos casos cada día. Se habla ya de que estamos en una tercera ola de la pandemia, ¿cierto? Una tercera ola de contagios y todo indica que aparentemente en abril tampoco vamos a estar en clases presenciales. Pero hay que ver cómo se comportan, ya estamos a, ¿cuánto? A 9 ya, estos 21 días, estamos en marzo, 22 días. Estos 22 días que quedan de marzo para ver si es que la cosa ha mejorado, seguramente en abril vamos a empezar con las clases presenciales. Pero eh, parece que no, así como está la cosa, por lo que yo veo al menos, parece que vamos a seguir un tiempito más con clases online. Ya, entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre en realidad la unidad cero que llamamos, que es como una unidad de reforzar conocimientos que el año pasado tal vez no quedaron tan claros, producto de todo esto, ¿cierto? De toda esta pandemia en la que no tuvimos clases normales y, y además pocas clases, menos clases que las normales, por lo tanto no pudimos ver toda la materia que debimos haber visto, ¿ya? Entonces, vamos en esta primera parte, en la clase de hoy, a recordar algunas cositas sobre la primera unidad que debiéramos ver en segundo medio, que tiene que ver con los números también. Hasta el momento ustedes han trabajado con números enteros y algo de fracciones, ¿cierto? Con los números racionales. Entonces, este año también tenemos que seguir trabajando con eso. Tal vez vamos a profundizar un poquito más y para eso primero vamos a recordar un poquito algunas cosas sobre números que ya se han visto en años anteriores. Ya algo que constantemente tenemos que estar reforzando tiene que ver con las reglas de los signos, ¿cierto? De los números positivos, números negativos y las operaciones entre ellos, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando sumamos números positivos solamente o números que son positivos y otros negativos? Entonces, ese tipo de cosas vamos a empezar a recordar este año. Insisto, hoy día más que nada conversar sobre esto, ver algunas cositas ahí, vamos a ver en la pizarra para recordar, pero como decía, las clases en sí comienzan el lunes,
ya el próximo lunes, lunes 15. Y ahí sí ya vamos a entrar de lleno con lo que es la materia. Como decía, primero, reforzando contenidos que se vieron ya en años anteriores y que son necesarios para lo que viene ahora, digamos. Lo que viene en segundo medio está a la primera unidad, digamos. Mañana nos toca ver geometría, ¿cierto? Vamos a separar las clases, vamos a separar las clases de matemática. eh, Solamente el día miércoles se va a dedicar a hacer, a ver geometría, ¿ya? Entonces, mañana también vamos a hablar un poquito, pero recordar principalmente algunos conceptos y algunos cálculos, pero sencillos de geometría, ya que como decía, la próxima semana ya vamos a entrar de lleno, al igual que tanto en geometría como en números en esta primera parte, en esta primera unidad, ¿ya? Entonces, para eso vamos a empezar recordando un poquito sobre, sobre los números, ¿cierto? Cuando ustedes comenzaron a estudiar los números, ¿cierto? Desde muy pequeñitos, los primeros niveles, trabajaron con números, claro que trabajaron con números. Cuando le empezaron a enseñar a trabajar con los números, sí trabajamos con solamente números positivos, ¿se acuerdan? Solo números positivos, es decir, trabajamos con el conjunto de los... Vamos a anotar aquí algunas cositas. Logré comprar recarga de tinta para el plumón, así es que hoy día ya el plumón se ve mejor. Entonces, si hablamos de números, primero trabajamos con los números naturales, ¿cierto? El conjunto de los números naturales. Me veo cortado ahí, para eso voy a dejar un poquito el computador. Ahí parece que ya me veo enterito. Entonces, comenzamos con los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Quién me puede decir? A ver, el conjunto N de los números naturales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir cuáles son los números naturales? Hay alguien que pueda levantar la manito o encender su micrófono o, en último caso, por el chat. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales eran los positivos, negativos y el cero, creo. No, Entonces solo los positivos. eso sí, muy Muchas bien. gracias. Los números naturales eh, son los números que van desde el 1 en adelante. El 1, el 2, el 3, que como sabemos no se acaban. Son infinitos. El 1, el 2, el 3, de ahí en adelante hasta el infinito y más allá, como dicen. ¿Cierto? Entonces ese es el conjunto de los números naturales. Solo números positivos. Y está jugando ahí con un monito Ignacio Ramírez. Entonces, los números naturales, solo números positivos, del 1 en adelante. ¿Ya? ¿Qué otro conjunto vieron después? ¿Recuerda? Bueno, y aquí con los números naturales, algunas operaciones, ya ahí ya comenzaron a haber operaciones como la suma, la resta, ¿cierto? La multiplicación y la división, ya la operatoria básica, ¿cierto? Que normalmente nombramos. Eh,
Pero de hecho, cuando sumaban ustedes, normalmente al comienzo lo hacían sumar puros números positivos, ¿cierto? Y cuando restaban, también restar solo números positivos. Es decir, a un número y que el resultado les diera positivo, es decir, a un número se le restaba un número menor que él, en la forma en que el resultado de esa resta diera además positivo, ¿ya? Luego se unió el cero, ¿sí? Luego se unió el cero y después llegamos a los números enteros, ¿cierto? El cero, ¿por qué se unió a los números cardinales que se llaman? Que comenzaban entonces desde el cero, porque cuando uno, ¿cómo representaba, ¿cierto? Que al restar la misma cantidad, uno se quedaba sin nada, ¿cierto? Todo, como ustedes saben ya, al comienzo de la vida humana, la forma que tenía la gente de obtener cosas era a través del trueque, ¿cierto? Yo tenía ciertas cosas, ¿cierto? Y yo se las cambiaba a alguien por lo que tenía él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tenía papa, se lo cambiaba por cebolla a mi vecino, cosas así, ¿ya? Entonces, eso hacía de que uno, con las operaciones aritméticas, ¿cierto? Uno podía ir restando, ¿cierto? Y descontando. O también ir sumando. Ahora tengo más cosas, ya produje más cosas, entonces tengo más cosas, ¿cierto? Tengo mayor cantidad. Entonces voy sumando. Y por el contrario, cuando voy haciendo cambios, de lo que yo tenía ahora tengo menos. Ahí estaba entonces la resta. ¿Ya? Bueno, números naturales entonces, y desde el uno en adelante, después están los números cardinales, que del cero en adelante, y después tenemos el conjunto de los números enteros, los números enteros que se llama el conjunto Z. Ya normalmente los libros aparecen así, la N, por ejemplo, con una barrita al lado, la Z escrita así como de esta forma, ¿ya? Pero también en otro lado lo pueden encontrar como simplemente una N mayúscula y una Z mayúscula. Ya, eso no es problema, lo importante es que se entienda de qué se está hablando. Cuando ya hablamos de los números enteros, ¿de qué número estamos hablando ahí? Ahora sí. ¿De qué números estamos hablando? Positivos, negativos. Perfecto, positivos, negativos y además el cero. ¿Cierto? Entonces, ahí a la izquierda tenemos hasta el infinito, menos 3, menos 2, menos 1, el 0. ¿Cierto? El 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Cierto? Entonces, tenemos el centro, que también se pueden representar en una recta numérica. ¿Cierto? En donde ubicamos el 0 aquí. Y hacia la derecha tenemos todos los números positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera para allá. Por eso se hace como una recta, porque también sabemos que la recta es infinita. Entonces para allá continúan los números. Y hacia la izquierda, también desde el 0, ya, y eso es algo que a algunos todavía se les olvida un poquito. Desde el 0 para allá partimos con los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3,
etcétera para allá. Y ahí también del 4 continúan los números hacia allá, ¿cierto? Entonces, partiendo siempre desde el neutro, que es el cero, ¿cierto? El origen, digamos. De ahí podemos partir hacia la derecha, podemos partir hacia la izquierda. Cuando vamos hacia la derecha, positivos. Cuando vamos hacia la izquierda, negativos. Esto también recordar que en el caso de los positivos, podrían, si uno quisiera, no hay ningún problema, llevar un signo más, así como los negativos llevan un signo menos delante, ¿ya? Pero no es necesario que los números positivos se le escriba el signo de más. De hecho, prácticamente no se ocupa. Prácticamente no se ocupa. ¿Por qué? Porque se asume que cuando no tienen ningún signo delante de él, significa que el número es positivo, ¿cierto? Y bien, pues eso, o sea, ahora podemos ya hablar de números negativos, que ¿qué es lo que representan los números negativos? ¿Qué es lo que representan los números negativos? Por ejemplo, en el caso cuando hablábamos del trueque, ¿cierto? O ahora mismo, cuando uno va, obtiene su sueldo, ¿cierto? Todos los meses. Bueno, ustedes aún no, pero los adultos sí. Tenemos la necesidad de tener un sueldo para poder ir comprando las cosas, y a la medida que uno va comprando, va descontando, ¿cierto? En el fondo va haciendo una resta. Entonces ahí vamos descontando, llega un momento en que el sueldo se nos acaba, llegamos a cero, y además llega un momento que tal vez tenemos que no sé, para hablar con el señor del negocio o la señora del negocio y pedirle que por favor, que a final de mes le pago, y empezar a adquirir ya una deuda, ¿cierto? Si yo le pido al señor del negocio, al señor que vende el pan, que me pase el pan, uno lo ve muy seguido en los negocios de barrio, así, significa que esa persona no solo no tiene dinero, no solo tiene 0 pesos, sino que además tiene una deuda, es decir, su poder monetario en este minuto es negativo. ¿Ya? No solo es que no tiene dinero, sino que además tiene una deuda, ¿cierto? Entonces eso es importante que se entienda. Ya tenemos los números positivos que nos indican un saldo o algo a favor. Tenemos el 0 que indica que ya se nos acabó todo, no tenemos nada. O sea, esto lo vemos en todo orden de cosas también. O sea, si tenemos como típicos los ejemplos con manzanas, por ejemplo, y se me acabaron las manzanas y llegué a 0, o sea, me las comí todas y se acabó. O las regalé. ¿Ya? Y cuando ya adquiero una deuda, estamos hablando de números negativos. ¿Quién me puede decir en qué otras cosas ocupamos los números negativos? Los números negativos los ocupamos también en otras cosas de la vida cotidiana. ¿Quién me puede indicar, no sé, pues algo en que ocupe los números negativos, en que los vean, ya sea en las noticias, de repente aparecen números La negativos? temperatura, el clima. Muy bien, Antonia, el clima, ¿cierto? En invierno llegamos a grados bajo cero, ¿ya? Decir grados bajo cero en el fondo es como anteponer el signo negativo a los grados. Si hablamos de 3 grados bajo cero, y hablamos de 3 grados bajo cero, estamos hablando del fondo de menos 3 grados. Son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. Ojo que yo he escuchado personas, incluso en la televisión, que están mal, porque dicen, por ejemplo, hay menos 4 grados bajo cero o menos 1 grado bajo cero.
No, pues está redundando. No existe el -1 grado bajo cero. Si está diciendo de -1 grado bajo cero, en el fondo está diciendo 1 grado sobre cero. Es como decir negativo y después el 1, ¿cierto? Y ya sabemos que menos Es es más, positivo, es más correcto. ya estaría ¿Ya? diciendo 3 grados. Claro. En el fondo, si está diciendo hay -3 grados bajo cero, está diciendo que hay 3 grados en el fondo. ¿Me fijas? Entonces a veces la gente utiliza mal las palabras. Entonces nosotros sí tenemos que entender que cuando hablamos de grados bajo cero, se nombra en positivo el número. O sea, hay 5 grados bajo cero. Bueno, en Chile no es raro que tenga esas temperaturas, excepto para el sur, hacia allá la Patagonia, para allá, Porque está más pueden cerca de la llegar a Antártica. 5 grados bajo cero, pero no a la Antártica, ¿cierto? Ahí hay más todavía, 10 grados bajo cero puede haber tranquilamente. Y hay países, ustedes seguramente han visto en las noticias, en Europa, por ejemplo, 10, 20 y hasta 30 grados bajo cero. Yo viví 20 grados bajo cero. Yo lo viví en Canadá. Demasiado frío. Allá hace demasiado frío en invierno, eso es correcto. Sí, no Entonces, tanto como Reino Unido, otros países que no andan, creo, pero sí, hace un frío sí, hay considerable. varios. Dinamarca, por ejemplo, nosotros tenemos familia en Dinamarca y 30 grados bajo cero es como normal para ellos. Es normal. Entonces, cuando hablamos de grados bajo cero, estamos hablando de valores negativos, ya exclusivamente valores negativos. ¿En qué otra cosa? A ver, en cosas de la vida diaria, así que hablemos de valores negativos. Valores negativos. ¿Qué otra cosa? A ver, Podría ser vender algo o perder algo, por ejemplo, pierdo un candado. Ya no tengo candados. ahí ya no estamos hablando de un valor negativo, estamos hablando del cero. O sea, el cero no es positivo, No, ojo, neutro. es neutro. El cero es el único número que no tiene signo, no es positivo ni negativo, es neutro. El centro. ¿Ya? No es más cero ni menos. Natacha Cáceres, muy bien, un elevador. Un elevador. Acá no se ve mucho, en Santiago se ve más, ¿cierto? En Pero Viña también. en Viña también se ve, ¿cierto? En edificios, que normalmente, El subterráneo. claro, los estacionamientos están en subterráneo, ¿ya? Y se han fijado que si van en el elevador, ¿cierto? Van bajando de piso en el 5, en el 4, en el 3, en el 2, en el 1, que ahí normalmente se salta en el 0. Normalmente. Aquí en Chile, en los pisos, en los edificios, por ejemplo, del 1 se saltan al -1. En Canadá ¿Ya? creo que también pasaba eso, así que no hay tanta diferencia. Claro. Pero, por ejemplo, hay países, en Francia, por ejemplo, en Ah, Francia, el primer nivel que está a ras de piso no es el primer piso. No es el primer piso. Ellos le llaman algo así como el rez-de-chaussée. O eso es sea, como llamo. el Eso me piso pasa cero. eso me pasa Es con los edificios. Pienso que el primer piso de arriba es el primer piso, no el segundo. claro, y debiera ser. El que está a nivel del suelo debiera ser el piso cero. Y el que nosotros llamamos segundo piso, ese Debe ser debiera el ser el primero. piso 1, pues el más 1. Y el primer subterráneo, y eso sí lo hacen bien, se hace bien, y en realidad la mayoría de los países del 1 se saltan al -1 en los elevadores. Pero sí lo que se hace bien es que el primer nivel subterráneo, desde el nivel del suelo hacia abajo, tenemos el -1. Y si hay otro más abajo, el -2. Y si hay otro más abajo, el -3. Entonces uno tiene que acordarse cuando se estaciona, cuando va a un mall, por ejemplo, y los estacionamientos son subterráneos, tiene que acordarse después si quedó en el -1, en el -2, en el -3. Si quedó en el piso -3,
significa que tiene que descender 3 pisos para ir a buscar su vehículo, ¿cierto? Entonces, Otro ejemplo podrían ser los países que están bajo el agua, como Japón. perfecto. Holanda, por ejemplo, que están, digamos, Países Bajos, están. Holanda, de hecho, a Holanda se le llama los Países Bajos. Están bajo el nivel del mar. Ah, por eso. Claro, por eso se llama Países Bajos, porque están bajo el nivel del mar. ¿Qué los salva a ellos? Que hay otros países que tienen montañas, ¿cierto? Y que el mar no llega hasta ellos. Pero, de hecho, yo tenía un amigo holandés, que él vivió muchos años acá en Chile, nunca ha ido a Holanda, pero él vivió muchos años en Chile, y decía que allá uno de las eh, obligaciones, de los ramos obligatorios que había en el colegio era natación. Todos los holandeses debían aprender a nadar, porque puede ocurrir alguna vez que ustedes saben que hay hasta continentes que están en el fondo como ocultos bajo el mar, porque de hecho ahora el nivel del mar ha venido subiendo por el deshielo, ¿cierto? Por todo esto del cambio climático. Entonces puede ocurrir de que en algún día traspase las montañas de los otros países y ellos van a ser los más afectados, porque van a quedar bajo el nivel del mar. Ustedes saben Usualmente, que ¿sí? usualmente tienen como una especie de templo que aguanta el agua Bueno, para que se inunde. pero cuando el nivel del agua va subiendo y subiendo, subiendo, podría llegar un momento en que ya el agua pase por arriba. ¿Ya? El nivel del mar, lamentablemente, son cosas de la naturaleza ya. El nivel del mar puede ir subiendo, subiendo y subiendo, pero es eso en el fondo. Cuando hablan en el mismo fútbol, por ejemplo, cuando hablan de ir a jugar a Calama o de ir a jugar a El Salvador o de ir a jugar a Quito, ¿cierto? En Ecuador, eh, hablan de cierta altura, ¿cierto? Ahí se habla en valores positivos, ¿cierto? Cierta altura esa altura siempre es al nivel del mar, ¿cierto? Sobre el nivel del mar. Pero efectivamente hay países que están bajo el nivel del mar. Y eso entonces, su altura en realidad es negativa. Es negativa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿En qué otra cosa de la vida diaria ustedes podrían encontrar un valor negativo? ¿A quién más se le puede ocurrir otra cosa? ¿Dónde más podemos ver números negativos? Bueno, les puedo soplar otro más, por ejemplo. El fútbol. El fútbol. Y otros deportes también se usa, ¿cierto? Cuando se dan las tablas de posiciones, tenemos valores positivos, significan goles a favor, ¿cierto? Ignacio Rivera, muy bien. Coordenadas también. Las coordenadas, también hay coordenadas negativas. Terminamos con el ejemplo del fútbol. Entonces, son goles en contra, cuando son goles en contra, son goles negativos, ¿cierto? Son valores negativos. O sea, cuando en fútbol se habla de números negativos, significa goles en contra. Por eso es que la diferencia de goles, que significa que yo debo ver la diferencia que hay entre los goles a favor y los goles en contra, el total de goles a favor y el total de goles en contra. Por eso que muchos equipos tienen diferencia de goles negativa, porque significa que tienen más goles en contra que goles a favor, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí también tenemos valores negativos, ¿ya? Y como decía Ignacio Rivera, en coordenadas también se habla de valores negativos. Hay una línea, ¿cierto? La línea del Ecuador, que indica que ahí estamos en el valor cero, ¿cierto? Y las coordenadas parten hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Sí, perfecto.
Y eso principalmente. Entonces, como pueden darse cuenta, en muchas cosas de la vida diaria existen también los valores positivos y los negativos. También podemos hablar en las tiendas comerciales, cuando hacen rebajas, descuentos, ¿cierto? Entonces dicen, está con un descuento de un 30%. Entonces estamos hablando de un menos 30%, ¿cierto? Porque del valor del producto ahora lo tengo un valor más bajo. Entonces se toma como piso, como valor cero en el fondo, o como porcentaje cero, el valor normal del producto. Si yo hago un aumento del valor, entonces estoy hablando de un porcentaje positivo. Si yo hago un descuento, ¿cierto? Una liquidación, valores negativos. Por eso que a veces vemos en las tiendas, en la ventana ahí pegadito, menos 10%, menos 20%. Algunas tiendas lo hacen así, otras dicen rebajas de tanto. En el fondo decir rebaja de un 30% es lo mismo que decir menos 30%. Lo mismo que hablábamos de la temperatura, ciertos grados bajo cero, entonces el grado bajo cero significa negativo. ¿Ya? Descuento de un 30% significa negativo, menos 30%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería que por hoy día les quedara claro. Cómo se comenzó con el estudio de los números, ¿cierto? Naturales, primero los positivos, después los cardinales, que se le agregó el cero, y los números enteros, que ya comenzamos a trabajar con los números negativos. Ya después hay otros conjuntos más que los vamos a estudiar también, que son de los números racionales, por ejemplo, que cuando ya empezamos a hablar no de números enteros, sino que de fracciones. Ahí hablamos también de los números decimales. Fracciones y decimales están dentro de un mismo conjunto, los números racionales. ¿Ya? Eso es lo que vamos a comenzar viendo en esta primera etapa, en este primer módulo que se llama el módulo 1, ¿cierto? Unidad 0, ¿ya? Porque no es una unidad que corresponda al segundo medio en el caso de ustedes, sino que materia de primero medio y tal vez incluso de antes. Recordemos que en matemática normalmente se repiten ciertas materias para introducir a la nueva materia, para recordar más que nada algo nuevo o sea, recordar materias pasadas para ver algo nuevo, ¿cierto? Para que se pueda entender mejor. Ya, así es que eso, vamos a comenzar como de menos a más, obviamente, ¿cierto? Primero bien sencilla la cosa y después vamos a ir ahí, aumentando un poquito el nivel. Ya, eso principalmente. Y mañana nos estaríamos viendo en lo que es geometría, ¿cierto? Ahí vamos a comenzar también recordando por mañana algunas cositas, algunos términos y también la próxima semana ya empezaremos con la materia en sí. Dudas, consultas, opiniones. No, Bien, pues jóvenes, parece que hoy día esta ya es la última clase que tienen el día de hoy para que puedan descansar ya. Me imagino, se les nota cansados, parece que se nota que ya antes tuvieron otras clases. Es lo mismo que ocurre en el colegio, ¿cierto? Cuando uno tiene que hacer clases las últimas horas de clase, ya vienen con todo el cansancio de las clases anteriores, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tratar de que las clases sean lo más dinámicas posible